Clara June Maddox dejó su baúl de viaje en el porche cubierto de nieve. Se dio la vuelta a través de la puerta abierta y miró a Cole Garrett directamente a los ojos por última vez. Te dije la verdad, dijo ella. Te lo dije porque era honesto y porque merecías saberlo. No porque quisiera algo de ti. Cole no dijo nada. Estoy de 4 meses, dijo Clara. Es enero. Hay 2 pies de nieve entre aquí y el camino. Ella recogió su baúl. Y tú estás ahí parado como un hombre que ya ha decidido que nada de eso le concierne. Él miró al suelo. Ella se fue del porche y no miró hacia atrás ni una sola vez. Antes de que esta historia avance una palabra más, si alguna vez te ha dejado en el frío alguien que te debía algo mejor, esta historia es para ti. Por favor, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Así nunca te perderás ninguna de las historias que contamos aquí. Deja tu ciudad y estado en los comentarios y dime qué hora es donde estás. Cada comentario me dice lo lejos que están llegando estas historias. Y eso significa todo para mí. Ahora, acércate. La historia de Clara apenas comienza y va a pedirte algo. La mañana en que Cole Garrett le dijo a Clara Maddox que se fuera, comenzó igual que todas las demás mañanas en la cabaña durante 11 meses. El suelo frío, la luz gris a través de la ventana del este. El olor a humo de leña que nunca abandonaba del todo las paredes, sin importar cuánto tiempo llevara apagado el fuego. Clara estaba junto a la estufa preparando café cuando Cole entró en la cocina. Se quedó en el umbral como a veces hacía, con una mano en el marco, sin estar del todo dentro ni del todo fuera de la habitación. Ella había aprendido a leer esa postura en los meses que había trabajado para él. Significaba que tenía algo que decir, algo que ya había decidido y que solo ahora se disponía a comunicar. Ella sirvió el café. Puso la taza de él sobre la mesa. Esperó. He estado pensando en lo que me dijiste, dijo Cole. Ah, sí, dijo Clara. Sí, he pensado. Entró en la cocina y se paró al otro lado de la mesa con las manos a los costados. No creo que este arreglo pueda continuar. Clara dejó su propia taza. Lo miró directamente. ¿A qué arreglo te refieres, Cole? ¿Al de que cocino tus comidas y mantengo tu casa? ¿O al de que eres el padre de este niño? Porque quiero asegurarme de que estamos hablando de lo mismo. La mandíbula de Cole se tensó. Te lo dije ayer. No puedo tomar tu palabra como un hecho establecido. ¿No puedes tomar mi palabra? Dijo Clara. Un hombre en mi posición. En tu posición. La voz de Clara se mantuvo serena, perfectamente serena. La particular serenidad de una mujer que ha decidido que si deja entrar un solo grado de calor en su voz, no podrá detenerlo. ¿Quieres decirme cuál es tu posición exactamente? Porque desde donde yo estoy, tu posición es que pasaste 11 meses dejándome llevar esta casa. Y cuando la verdad de lo que pasó entre nosotros el otoño pasado vino a buscarte, tu primer instinto fue cuestionar mi honestidad. No estoy cuestionando tu honestidad, dijo Cole. Estoy diciendo que no puedo saberlo con certeza. No hay nadie más, dijo Clara. Nunca ha habido nadie más. Tú lo sabes. Lo has sabido desde el día en que entré por esa puerta con mi carta de recomendación y mi baúl de viaje, sin una sola cosa en este mundo, excepto mis propias 2 manos y mi voluntad de trabajar. Sabes exactamente qué clase de mujer soy. Cole apartó la vista de ella, hacia la ventana, hacia la nieve en el terreno llano, profunda y gris bajo la luz temprana. Te daré una semana de paga extra, dijo él. Eso debería ser tiempo suficiente para hacer arreglos. La habitación quedó en silencio. Clara se quedó de su lado de la mesa y lo miró a él, de pie en el suyo, y en ese momento entendió algo que llevaría consigo durante mucho tiempo. Él no era un monstruo, eso habría sido más fácil. Un monstruo te daba algo contra lo que empujar, algo sólido y definible. Cole Garrett no era un monstruo, era un hombre que había sopesado el costo de hacer lo correcto y lo encontró demasiado alto. Y había decidido que una mujer sola en enero, con $43, era un lugar aceptable para dejar ese costo. Una semana de paga extra, dijo Clara. Sí, me iré hoy, dijo ella. Quédate con tu dinero. Clara, no hay necesidad. Dije que te lo quedes. Dejó su taza de café sobre la mesa con un sonido pequeño y cuidadoso.
No quiero nada de ti que solo ofreces porque sientes el peso de lo que has hecho. Tuviste tu oportunidad de hacer lo correcto. Tomaste tu decisión. Ambos vamos a vivir con ella. Salió de la cocina. Hizo su baúl en menos de una hora. No había acumulado mucho en 11 meses. La vida de un ama de llaves no se llena de posesiones. Tomó su vestido de repuesto, su abrigo de invierno, su costurero, la carta de recomendación del rancho Hallerby y los $43 que guardaba en el bolsillo interior de su abrigo, donde guardaba las cosas que necesitaban protección. Dejó la manta de lana que venía con la habitación. Dejó 2 frascos de conservas de manzana que había preparado ella misma en septiembre, porque las había hecho con las provisiones de Cole y eran suyas por derecho. Las dejó en el estante y no volvió a mirarlas. Cole no estaba en la cabaña cuando ella pasó con su baúl. No lo llamó. No quedaba nada que valiera la pena decir. Y conocía el particular desperdicio de energía que suponía decirles cosas a hombres que ya habían dejado de escuchar. Cerró la puerta principal detrás de ella. Se paró en el escalón del porche y miró la tierra frente a ella. El cielo era del color del peltre viejo, plano y bajo. La nieve en el suelo tenía 2 pies de profundidad en lo llano, y más donde el viento la había moldeado en crestas a lo largo de la línea de la cerca. El sendero que bajaba al camino de carga era una zanja poco profunda y compacta entre los pinos, visible más como una sugerencia que como un camino. Desde el camino de carga, había 16 millas hasta Regent Creek si el tiempo aguantaba. El tiempo no parecía tener la intención de aguantar. Clara era una mujer grande. Siempre había sido grande, ancha de hombros, llena de caderas y vientre, incluso antes del niño. Construida a la manera de las mujeres del lado de su madre, que habían trabajado en granjas de Missouri durante 3 generaciones y nunca se disculparon por ocupar el espacio que necesitaban ocupar. Había aprendido temprano que el mundo se formaba una opinión de una mujer como ella antes de que abriera la boca. Y había decidido en algún momento, no recordaba exactamente cuándo, solo que había sido joven y se había sentido como dejar algo pesado que había estado cargando demasiado tiempo, que la primera impresión del mundo no era su responsabilidad corregirla. Se ajustó la correa de su bolso, agarró el asa de su baúl con ambas manos, salió del porche y se adentró en la nieve. No miró hacia la cabaña. Mirar hacia atrás nunca había mejorado sus circunstancias, y no esperaba que hoy fuera la excepción. El primer día fue duro de la manera particular en que las cosas duras son duras cuando no tienes más opción que atravesarlas. El baúl tiraba de sus brazos. El frío encontró cada rendija de su abrigo en la primera milla. La nieve profunda requiere el doble de energía que un camino despejado. Y estaba de 4 meses y su cuerpo gastaba recursos en cosas que no tenían nada que ver con caminar por una montaña en enero. Se detuvo 2 veces, no porque quisiera, sino porque sus piernas lo requerían. Comió la galleta que había envuelto en tela esa mañana. Bebió de un arroyo oscuro y delgado que corría bajo una capa de hielo, y se quedó quieta durante 3 minutos con los ojos cerrados y las manos apoyadas en los costados, donde el niño se había estado moviendo desde el amanecer. Pensó en su madre. Su madre también había sido una mujer grande, llena de cintura y ancha de caderas, y totalmente despreocupada por las opiniones de la gente que pensaba que eso era digno de comentario. Había criado a 4 hijos en una granja de Missouri después de que el padre de Clara se rompiera la pierna y nunca sanara bien. Y había trabajado esos campos ella misma, con las mangas arremangadas y el sombrero echado hacia atrás, y con una mirada en su rostro que Clara había entendido, incluso de niña, que no era terquedad. Era simplemente la negativa a ser disminuida por circunstancias que no le habían pedido permiso antes de llegar. Su madre le había dicho una vez, lavando los platos un domingo por la noche, en la particular quietud que llega después de que los niños han comido y el trabajo más duro del día ha terminado. Le había dicho que el tamaño de una mujer nunca era su debilidad. Era un espejo. Te mostraba clara y rápidamente quién te miraba y veía a una persona, y quién te miraba y veía un problema. Y los que veían un problema, había dicho su madre, secando un plato con la misma eficiencia constante con la que hacía todo, esos no eran tu gente.
y no estabas obligada a pasar ni una hora más tratando de hacerte lo suficientemente pequeña para que pudieran reconsiderarlo. Clara tenía 14 años cuando su madre dijo eso. Nunca lo había olvidado. Encontró refugio la primera noche en un viejo refugio de línea apartado del sendero. Lo había notado en el viaje de suministros de octubre y lo había archivado en la parte de su mente que guardaba cosas útiles sin que se lo dijeran. La puerta estaba torcida, pero cerraba. Había leña seca dentro y una pequeña estufa de hierro que todavía funcionaba. Hizo un fuego, comió lo último de su comida y durmió en el suelo con el abrigo por encima y el baúl contra la puerta. Durmió mejor de lo esperado. El segundo día, el viento sopló del noroeste, fuerte y de costado, y hizo que el sendero fuera incierto. Clara siguió moviéndose porque detenerse con ese viento era un peligro en sí mismo. Mantuvo los ojos en el suelo frente a sus botas y no se permitió calcular cuánto quedaba. En cambio, pensó en Regent Creek. Pensó en las personas con las que había hablado en 4 viajes de suministros durante 11 meses. Las repasó en su mente de la misma manera que repasaba su estante de provisiones, honestamente, sin sentimentalismos, haciendo un balance de lo que realmente tenía en lugar de lo que deseaba tener. Vera Cale. El nombre se instaló en su mente en un largo tramo plano del sendero, donde el viento era peor, y sus manos habían pasado del entumecimiento al dolor profundo que significaba que necesitaba calor pronto. Vera Cale era la partera de Regent Creek. Clara había hablado con ella 2 veces. Una vez en la tienda de abarrotes en octubre, donde Vera le había sostenido la puerta sin que se lo pidieran y le había dicho buenos días como si lo sintiera. Otra vez en una reunión del asentamiento en noviembre, donde Vera se había sentado a su lado durante 20 minutos y había hablado sobre la migración invernal de los alces con la manera fácil de una mujer que no exigía que la gente se ganara su decencia básica antes de ofrecerla. Vera tenía 60 y tantos años, era de complexión grande, directa, sin prisas. Tenía bien el aire de una mujer que había visto suficientes dificultades reales como para que las pequeñas crueldades sociales de la respetabilidad fronteriza ya no le interesaran en lo más mínimo. Clara había pensado entonces que Vera Cale era el tipo de mujer a la que se le podía decir una verdad. Tenía la intención de averiguarlo. Llegó a Regent Creek al final de la tarde del segundo día, cuando la luz ya estaba fallando y la temperatura había bajado a ese tipo de frío que se te mete en los huesos y se instala. Sus manos dentro de los guantes no funcionaban correctamente. Sus pies estaban más mojados de lo que quería. Le preguntó a un niño en el camino dónde vivía Vera. Él señaló una calle lateral hacia una pequeña casa con una luz amarilla ardiendo en la ventana. Clara llamó. Vera abrió la puerta. Miró a Clara de pie en su escalón con un baúl de viaje y una bolsa, y 4 meses visibles bajo su abrigo, y 2 días de clima de montaña en su rostro. Miró todo eso durante unos 3 segundos. Luego dio un paso atrás. Entra, dijo. Clara entró, dejó su bolsa. El calor de la habitación golpeó sus manos y comenzaron a dolerle de la manera en que duelen las manos cuando la sangre regresa a ellas de golpe. Siéntate, dijo Vera. Estoy bien, dijo Clara. No te pregunté si estabas bien, dijo Vera. Dije que te sientes. Clara se sentó. Vera puso agua en la estufa, sacó un par de calcetines secos de su propio cajón y los puso sobre la mesa sin decir una palabra. Luego se dio la vuelta y miró a Clara con la mirada directa y evaluadora de una mujer que había pasado 30 años haciendo juicios rápidos y precisos sobre las situaciones que aparecían en su puerta. Cole Garrett, dijo Vera. No era una pregunta. Clara la miró. ¿Cómo lo supiste? He sido partera en este condado durante 32 años, dijo Vera. Puedo contar hacia atrás desde 4 meses y sé dónde has estado este último año. Se sentó frente a ella. ¿Lo negó? Dijo que no podía aceptar mi palabra como un hecho establecido, dijo Clara. Vera hizo un sonido en el fondo de su garganta que fue corto, plano y contenía la opinión de una frase completa. ¿Tienes algún otro lugar a donde ir? No. Dinero, $43. Vera asintió lentamente. De acuerdo, dijo ella. Te quedarás en la habitación de atrás. Hay un catre.
No es mucho, es un techo, dijo Clara. Eso es. Vera se levantó y se dirigió al pasillo de atrás. Quítate esas botas. Tienes los pies medio congelados y no estás en condiciones de perder los dedos. Miró hacia atrás por encima del hombro. Y quiero que entiendas algo antes de que empieces a sentirte agradecida. No hago esto por caridad. Hago esto porque una mujer de 4 meses no tiene por qué morir congelada en un camino de montaña en enero. Y cualquier persona con sentido común lo sabe. Hizo una pausa. La caridad es incidental. Clara casi sonrió. Entiendo, dijo. Bien. Vera desapareció por el pasillo. Tocino salado y pan de maíz cuando estés lista, gritó desde allí. Cómete todo lo que hay en el plato. Estás alimentando a dos. Clara se quitó las botas, se puso los calcetines secos, se sentó en el calor de la sala de estar de Vera Carley y dejó que el frío abandonara su cuerpo grado a grado. Y pensó en la mañana y en el escalón del porche y en los ojos de Cole Garrett yendo hacia la ventana cuando le dijo la verdad. Pensó en todo eso durante exactamente el tiempo que tardó en terminar el vaso de agua que Vera había dejado en la mesa. Luego dejó el vaso y dejó de pensar en ello. Lo hecho, hecho estaba. Lo que venía después era la única pregunta que valía la pena hacerse. Durmió 10 horas esa noche. Cuando despertó, el olor a café estaba en el aire y Vera ya estaba en la mesa de la cocina escribiendo una lista de suministros para la semana. Le pasó una taza por la mesa sin levantar la vista y Clara se sentó y la bebió. Y ese fue el comienzo de lo siguiente. El trabajo de encontrar empleo en Ridgeon Creek resultó ser el tipo de trabajo que agota a una persona sin producir resultados que pueda señalar. En la tercera mañana, Clara se puso el abrigo, se guardó la carta de recomendación en el bolsillo y salió a pedir trabajo en las casas que sabía que empleaban ayuda. Llamó primero a la casa de los Holbrook, cerca de la iglesia. La señora Holbrook abrió la puerta ella misma, una mujer delgada con el pelo cuidado y ojos que se movieron hacia el vientre de Clara antes de moverse hacia su rostro. Señora Holbrook, dijo Clara, mi nombre es Clara Maddox. Tengo 14 meses de experiencia como ama de llaves y cocinera. Tengo una carta de recomendación. Busco trabajo. La señora Holbrook sonrió, la sonrisa pequeña y tensa de una mujer que da una negativa que ya ha preparado. Me temo que tenemos toda la ayuda que necesitamos en este momento. Entiendo, dijo Clara. Gracias por su tiempo. La puerta se cerró. Clara se quedó en el escalón un momento. Luego siguió caminando. La pensión, la esposa del dueño del molino, 2 casas en el camino del este. El patrón se repitió con pequeñas variaciones en las palabras, pero ninguna en el resultado. Cada puerta se abría, cada rostro hacía el mismo pequeño ajuste, la breve mirada hacia abajo, el ligero cambio de expresión, la decisión tomada antes de que Clara hubiera terminado su frase. Cada puerta se cerraba. Al 8º día fue a la tienda de abarrotes a comprar hilo y una pequeña cantidad de harina. Dutch McCready fue cortés cuando ella entró. Le encontró el hilo. Le midió la harina. Su manera era la cortesía cuidadosa de un hombre que conoce las circunstancias de una mujer y ha decidido que la cortesía no le cuesta nada mientras no lo obligue a nada. Me gustaría arreglar una pequeña cuenta de crédito, dijo Clara. La pagaré trabajando. Actualmente estoy empleada en la granja Shaw y puedo darle referencias. Dutch la miró de la misma manera que la señora Holbrook la había mirado. La misma mirada hacia abajo, el mismo cierre de algo detrás de sus ojos. No estoy en posición de extender crédito en este momento, dijo. Nada personal, señora Maddox. Por supuesto que no, dijo Clara. Su voz era perfectamente agradable. Nunca nada lo es. Pagó el hilo con sus últimas monedas pequeñas, dejó la harina en el mostrador y salió. Esa noche, Vera llegó a casa de un largo parto y se sentó en la mesa de la cocina sin quitarse el abrigo. Clara estaba remendando junto a la lámpara. Miró a Vera una vez y no dijo nada porque Vera no quería palabras. Se levantó, sirvió agua de la olla en la estufa, puso la taza cerca de la mano de Vera y volvió a sentarse. Vera bebió el agua. McCready te rechazó, dijo ella. Sí, lo hizo. La mujer de Holbrook también. Lo oí,
y otras 4. Clara dejó su remiendo. Vera, ¿hay alguien en este pueblo que necesite trabajo y no le importen las circunstancias de quien lo haga? Vera guardó silencio por un momento. Nettie Shaw dijo, la Granja del Este. La lleva sola y se lastimó la espalda en octubre, y está 3 semanas atrasada en todo. No le importará tu situación mientras el trabajo se haga. Miró a Clara. No es una mujer fácil. No busco fácil, dijo Clara. Busco justo. Justa es, dijo Vera. Ve por la mañana. Nettie Shaw se encontró con Clara en la puerta este a la mañana siguiente, con la expresión de una mujer que dejó de perder el tiempo en preliminares sociales alrededor de los 40 años y nunca miró atrás. Eres la mujer de Garrett, dijo Nettie. Clara Maddox, dijo Clara. Soy ama de llaves. Me han dicho que necesita una. Nettie la miró, no a su vientre, sino a sus manos, a sus hombros, a la expresión práctica de su rostro. La evaluación de una mujer que ha trabajado duro toda su vida y sabe de inmediato si otra persona lo ha hecho o no. ¿Sabes lavar la ropa?, dijo Nettie. Sí, sé. Limpieza a bodo, suelos, ventanas, todo. Sí. Pago $1 a la semana en moneda, 4 días. Los otros 3 son tuyos. Es justo, dijo Clara. Es lo que tengo. Nettie abrió la puerta. Entra y te mostraré lo que se ha quedado atrás. Había mucho que se había quedado atrás. Clara no comentó sobre esto. Encontró la tabla de lavar, la tina y el agua, y comenzó. Trabajó en la granja Shaw durante el resto de enero y hasta febrero. Nettie no ofreció conversación ni simpatía. Le decía a Clara lo que había que hacer, comprobaba si se había hecho correctamente y no decía nada más, a menos que algo necesitara corrección. Cuando algo necesitaba corrección, lo decía una vez y no volvía sobre ello. Clara encontró este arreglo exactamente a su gusto. Por las noches, cosía en la mesa de Vera, junto a la lámpara de aceite. 2 mujeres en febrero aceptaron la oferta que Vera mencionó discretamente cuando vinieron a consulta. Un abrigo ensanchado en las costuras, 4 camisas que necesitaban remiendo, pagadas con café y manteca. Clara no rechazó el café ni la manteca. Le dolía la espalda por el trabajo de la granja y sus dedos estaban rígidos por el frío, pero coser era algo que podía hacer sentada, y sentarse se había convertido en una bendición en esas últimas semanas de febrero. No se quejó, no había nadie a quien quejarse, y no servía de nada de todos modos. El bebé se movió por primera vez un jueves por la noche mientras Clara remendaba en la mesa. Una cosita pequeña apenas se sintió como algo que golpeaba desde muy lejos. Dejó su trabajo y se quedó quieta un momento con una mano apoyada en su costado. Luego recogió el remiendo y continuó. A finales de febrero tenía $34, un estante de provisiones que podía durarle 3 semanas y un sistema que había resistido el mes más frío registrado en Regent Creek. El bebé debía nacer en los primeros días de marzo. Vera lo había confirmado en enero, y a medida que febrero terminaba, Clara sentía la verdad de ese momento en su cuerpo de maneras que ya no eran sutiles. El niño se movía constantemente, ahora, movimientos fuertes y consistentes. Se había acostumbrado a ellos, de la manera en que uno se acostumbra a un sonido en una casa, notándolos más en los momentos en que se detenían. El último día de febrero, Vera le dijo que Nettie Shaw había ofrecido la habitación trasera de la granja para el parto. Caliente, cerca de la cocina, seca, con un fuego mantenido. Dile que estoy agradecida, dijo Clara. Díselo tú misma, dijo Vera. Le gustaría oírlo directamente de ti. Clara fue a la mañana siguiente. Nettie estaba desgranando frijoles secos en la mesa de la cocina, sus manos moviéndose con la eficiencia automática de la larga práctica. Levantó la vista cuando Clara entró. Quería darte las gracias, dijo Clara, por la habitación. No lo tomo a la ligera. Nettie la miró por un momento. No la mirada rápida y despectiva de Holbrook o McCready, una mirada más larga, del tipo que proviene de una mujer que ha visto la vida difícil de cerca y la reconoce en el rostro de otra persona sin requerir que se le explique. Estarás bien, dijo Nettie. No fue un consuelo. Fue una declaración de un hecho observado, entregada por alguien que se había ganado el derecho a hacerla. Eso espero, dijo Clara. Regresó a casa de Vera a través de la nieve profunda
y el cielo blanco y el frío que aún no había decidido soltar su agarre sobre la tierra. 7 días para su fecha de parto, según la cuenta de Vera. Ningún lugar que fuera suyo. Un estante de provisiones. Un sistema que había resistido. Una habitación prestada esperando en la Granja Shaw. No era mucho, tampoco era nada. Puso agua en la estufa para el café y se sentó a la mesa, y se permitió descansar 5 minutos antes de comenzar la costura de la noche. El bebé se movió contra sus costillas, fuerte y seguro, como lo hacía cada noche a esa hora, manteniendo su propio horario con total indiferencia a lo que el mundo exterior pensara sobre su llegada. Clara puso su mano plana contra su costado y lo sintió. 7 días, quizás menos. Recogió su costura, continuó. La tormenta bajó del norte el 4 de marzo. Clara se despertó esa mañana en casa de Vera con un dolor bajo y constante en la parte inferior de la espalda que no había sentido antes. Se quedó quieta en la oscuridad y lo midió como medía todo. Honestamente, sin apresurarse a una conclusión. Venía y se aliviaba, y volvía a venir a una distancia que podía contar. No era agudo, no era urgente, pero estaba presente de una manera diferente a la incomodidad ordinaria de las últimas semanas. Se levantó, se vistió en el frío de la habitación, fue a la cocina y puso agua en la estufa para el café. Vera salió 20 minutos después, miró a Clara de pie junto a la estufa con una mano en la parte baja de la espalda y se detuvo en la puerta de la cocina. ¿Desde cuándo?, dijo Vera. Desde antes de que me despertara, dijo Clara. Es regular. Vera cruzó la habitación sin prisa. Puso ambas manos sobre Clara brevemente, una evaluación practicada que tomó menos de un minuto. El tipo de evaluación que 32 años de partería habían comprimido en algo casi intuitivo. Hoy no, dijo Vera, pero esta noche o mañana. Deberíamos llevarte a la Granja Shaw antes de que esta tormenta se asiente. Miró por la ventana. El cielo afuera era del color del hierro, y el viento ya movía la nieve superficial en largas y delgadas láminas sobre el suelo. ¿Puedes caminar? Puedo caminar, dijo Clara. Entonces bebe tu café y nos vamos. Clara terminó su café. Hizo su pequeña bolsa, los cuadrados de tela que había dobladillado de la camisa de franela de James, una muda de ropa, los pocos artículos que Vera le había dicho que preparara semanas atrás y que había mantenido listos desde entonces. Se puso el abrigo, las botas y los guantes y recogió la bolsa. Caminaron hasta la Granja Shaw. Tardaron 20 minutos. El viento soplaba a sus espaldas la mayor parte del camino, lo cual fue la primera suerte que Clara había recibido en algún tiempo, y lo notó sin darle demasiado significado. El dolor iba y venía a su propio ritmo, indiferente al clima y a sus preferencias. Nettie estaba en la cocina cuando llegaron, lo cual no era sorprendente. Nettie Shaw siempre estaba en la cocina cuando sucedía algo que requería que una persona estuviera en la cocina. Miró a Clara una vez. La habitación de atrás está lista, dijo. El fuego ha estado encendido desde ayer. Ve a acostarte. No necesito acostarme todavía, dijo Clara. No te pregunté qué necesitabas, dijo Nettie. Dije que vayas a acostarte. Querrás descansar mientras aún puedas. Clara fue a la habitación de atrás. Era pequeña, cálida y seca, con una sola cama de hierro contra la pared y una estufa en la esquina que arrojaba un calor constante que se sentía como la cosa más generosa que alguien le había ofrecido en meses. Dejó su bolsa en el suelo, se sentó en el borde de la cama y respiró durante la siguiente ola de dolor mientras venía y pasaba. Se acostó. Miró el techo. Fuera de la ventana, la tormenta dejaba claras sus intenciones. La nieve ya no caía tanto como se precipitaba, de lado y con seriedad, el tipo de tormenta que no pide permiso. Clara cerró los ojos. Durmió, lo que la sorprendió. Se despertó con la habitación completamente a oscuras, excepto por la estufa y una linterna que Vera había encendido en algún momento mientras dormía. Vera estaba sentada en la silla junto a la puerta con su bolsa abierta sobre las rodillas, organizando sus instrumentos al tacto, a la luz de la lámpara, con la precisión sin prisas de una mujer
que ha hecho esto tantas veces que la oscuridad no hace ninguna diferencia. Sigue regular, dijo Vera sin levantar la vista. Más seguido, dijo Clara. Bien. Vera dejó algo en la bolsa con un sonido pequeño y cuidadoso. No luches contra ello. Solo respira cuando te diga que respires. Sé cómo respirar, dijo Clara. Toda mujer sabe cómo respirar, dijo Vera. Casi ninguna lo recuerda cuando llega el momento. Afuera, la tormenta había descendido por completo. El viento era fuerte contra las paredes de la pequeña casa. Clara podía oírlo encontrar los huecos en el viejo revestimiento. Podía oír a Nettie moverse en la cocina al otro lado de la pared, sus botas firmes y deliberadas en el suelo. El sonido de una mujer manteniéndose ocupada y útil y fuera del camino, lo cual era su propia forma de cuidado. Nettie apareció en el umbral una vez y miró a Clara con una mirada directa y evaluadora, que era su única expresión para cada situación. Si necesitas algo, dilo. Lo haré, dijo Clara. Nettie se retiró. El parto se intensificó durante la noche. Clara no hizo mucho ruido. Se agarró al marco de hierro de la cabecera cuando necesitaba algo sólido, y respiró como Vera le dijo, y no habló excepto para responder las preguntas que Vera le hacía, que eran prácticas y pocas, y nunca incluyeron nada que no fuera directamente útil. Vera trabajó sin drama. Lo había hecho cientos de veces y se movía a través del trabajo con una particular precisión, sin prisas de alguien que ha aprendido que la urgencia en este tipo de trabajo cuesta más de lo que ahorra. Esperaba cuando esperar era lo correcto. Se movía cuando moverse era necesario. Le decía a Clara qué hacer con una voz tan tranquila que funcionaba casi como un ancla. La tormenta alcanzó su máxima fuerza alrededor de la medianoche. La ventana traqueteaba constantemente en su marco. Clara se aferró a la cabecera y respiró. Y hubo un periodo de tiempo que no recordaría claramente después, no porque perdiera la conciencia, sino porque el dolor a cierto nivel cierra la mente a lo inmediato y no guarda registros de lo que no es necesario. Recordaba la voz de Vera, baja y serena. Recordaba el hierro bajo sus manos, frío y áspero. Recordaba el sonido del viento, y luego recordó el llanto. Fue agudo e inmediato y cortó todo lo demás en la habitación, la tormenta, la estufa, la luz de la lámpara, e hizo que todo se sintiera muy lejano. Vera trabajó en silencio durante otro minuto. Luego dijo, aquí. Clara se incorporó sobre sus brazos. Vera le trajo al niño un pequeño bulto envuelto, todavía llorando, el llanto pasando del primer shock duro del aire frío a algo más constante e insistente. Clara lo tomó. Era muy pequeño. Sabía en abstracto que los recién nacidos eran pequeños. No lo había entendido hasta que sintió su peso, como todo él cabía completamente en el espacio entre su codo y su muñeca. Dejó de llorar casi en el momento en que lo sostuvo contra su pecho. Sus ojos se abrieron. Vera estaba de pie al final de la cama limpiándose las manos con un paño. Miró el rostro del niño y se quedó quieta por un momento. Solo un momento. Vera no era una mujer que se quedara quieta por mucho tiempo, pero fue suficiente para que Clara lo notara. Clara miró el rostro de su hijo. Sus ojos eran de un marrón profundo y específico, pero en el centro del ojo izquierdo, extendiéndose desde la pupila en un arco delgado e irregular, había una marca de color gris azulado pálido. No un defecto, una marca. El tipo de cosa que era inmediatamente notable e inmediatamente distintiva, como una firma escrita en el iris por algo que no tenía interés en ser sutil al respecto. Clara había visto esa marca antes. La había visto en el ojo izquierdo de Cole Garrett cada mañana durante 11 meses al otro lado de una mesa de cocina. La había visto en la fotografía de retrato en su repisa de la chimenea. Su padre, de pie, rígido y sin sonreír, en algún estudio de daguerrotipos 30 años atrás, con ese mismo arco pálido visible incluso en los tonos grises de la vieja fotografía. Había oído a Ruth Delaney en la tienda de abarrotes mencionarlo una vez en octubre, de pasada, de la manera en que la gente en los pueblos pequeños menciona las características distintivas de sus familias más establecidas. La marca de los Garrett, la había llamado Ruth, ha estado en esa familia desde que se tiene memoria.
Vera miró el ojo del niño, luego miró a Clara. Bueno, dijo en voz baja, la verdad ahora tiene un rostro. Lo dijo como decía todo, sencillo, sin juicio y sin suavidad, simplemente como un hecho que estaba notando en voz alta, de la manera en que una partera anota la hora de nacimiento o el peso de un niño, porque los hechos eran lo que eran, y reconocerlos no costaba nada, e ignorarlos costaba considerablemente más. Clara miró a su hijo. Pensó en Cole. Pensó en el camino de carga y la caminata de 2 días y la puerta de Vera abriéndose en la oscuridad de enero. Pensó en todo eso durante exactamente el tiempo que tardó en sentir el peso completo del niño en sus brazos y entender que ninguna de esas cosas era lo más importante en la habitación en ese momento. Henry, dijo ella. Su nombre es Henry. Los ojos del niño se movieron hacia su voz, lentos y buscadores, el alcance desenfocado de un recién nacido, encontrando el único sonido en el mundo que ya significaba seguridad. Henry Maddox, dijo Clara. Vera asintió y sacó su libro de contabilidad. Había mantenido un registro de cada nacimiento que había atendido durante 32 años. Escribió sin preguntar. Henry Maddox, nacido el 4 de marzo, en condiciones de tormenta. Granja Shaw, Ridge Creek, territorio de Colorado. Escribió el nombre del padre como desconocido, su pluma moviéndose en la escritura pequeña y cuidadosa que usaba para estos registros. Clara no la corrigió. Habría tiempo para la verdad más tarde. Esa noche solo estaba el niño y la tormenta afuera, y la pequeña habitación cálida, y el silencio particular que se asienta en un lugar donde algo serio e importante acaba de completarse. Nettie llamó al marco de la puerta un poco más tarde. Vera la abrió unos centímetros. El niño ya está aquí, dijo. Ambos están bien. Nettie guardó silencio por un momento al otro lado de la puerta. Luego dijo, mantendré el fuego encendido. Y sus pasos se alejaron hacia la cocina. Vera se quedó toda la noche, durmiendo en la silla junto a la puerta de la manera ligera en que dormía después de partos difíciles, con un oído siempre atento. Clara durmió con Henry a su lado, su mano descansando en su espalda, sintiéndolo respirar. Afuera, la tormenta había comenzado a amainar a primera hora de la mañana. El viento bajó. La nieve continuó, pero más suave ahora, sin la violencia de la noche anterior. Cuando Clara se despertó con la primera luz, se quedó quieta durante mucho tiempo y miró el rostro de su hijo en la mañana gris que entraba por la ventana. Sus ojos estaban abiertos. Esa marca en el izquierdo era clara a la luz de la mañana, pálida e inconfundible contra el marrón profundo. Pensó en lo que Vera había dicho. La verdad ahora tiene un rostro, era cierto, y era solo el comienzo de lo que esa verdad requeriría. Ridge Creek era un asentamiento pequeño. Las bocas se movían rápido en los asentamientos pequeños, y la información viajaba lejos en este país con muy poco combustible. Un comerciante que iba al norte, la esposa de un ranchero en la tienda de abarrotes, un predicador itinerante que se detenía por la noche. La noticia llegaría a Cole Garrett. No era cuestión de sí, sino de cuándo. Clara no sabía qué haría él cuando sucediera. Aún no sabía qué quería que él hiciera. Solo sabía que la pregunta ya no era solo suya. Ahora había un niño con un rostro que la respondía, ya sea que alguien preguntara o no. Miró a Henry. Él había cerrado los ojos de nuevo. Mantuvo su mano en su espalda y lo sintió respirar, y dejó que la mañana llegara a su alrededor sin apresurarse hacia lo que fuera a traer. Cole Garrett bajó de la montaña la tercera semana de marzo para su viaje de suministros habitual. Hacía el viaje cada 6 semanas durante el invierno, cargando su caballo en la cabaña y cabalgando 2 días hasta el puesto comercial en Calvers Crossing, 12 millas al norte de Ridge Creek en el camino de carga principal. Lo había hecho de la misma manera durante 15 años, misma ruta, mismo horario, misma lista. Era un hombre que no variaba lo que no necesitaba variación. El puesto comercial en Calvers Crossing estaba a cargo de un hombre llamado Hob Durant, que había estado allí más tiempo que la mayoría de los caminos del condado y que conocía los asuntos de 4 asentamientos circundantes como un río conoce sus propias orillas, completamente y sin que se lo pidan.
Cole ató su caballo en el poste, entró, le dio a Durant su lista y se quedó en el mostrador mientras Durant preparaba el pedido. Había otros dos hombres en el puesto, un ranchero llamado Sykes que criaba ganado al sur del cruce y un conductor de carga del camino del Aram. Un hombre corpulento con barba gris que se calentaba las manos en la estufa de la esquina y tenía el aspecto de alguien de paso que pretendía estar en otro lugar al anochecer. La conversación era ordinaria. El clima, las condiciones del camino después de la última tormenta, el precio del tocino salado en relación con lo que había sido el otoño anterior. Cole participó mínimamente, como siempre. Respondía a lo que se le preguntaba y no preguntaba mucho a cambio. Durant estaba poniendo latas en el mostrador cuando dijo sin ningún énfasis particular, de la manera en que un hombre menciona una noticia local para llenar una pausa. Oí que la mujer Maddox tuvo su bebé. Cole no se movió. Un niño, continuó Durant, escribiendo artículos en su libro de contabilidad sin levantar la vista. Nació en la tormenta, dicen, allá en la granja de los Shaw. El conductor de carga junto a la estufa hizo un pequeño sonido. No exactamente una risa. ¿Esa es la mujer que estaba en la propiedad de Garrett? La misma, dijo Durant. Todavía estaba mirando su libro de contabilidad. Sykes, el ranchero, estudiaba la pared de estanterías frente a él con la atención concentrada de un hombre que ha decidido no meterse en medio de algo. ¿Están bien?, dijo Cole. Su voz salió nivelada. Era consciente de que estaba nivelada de la manera en que eres consciente de sostener algo firme que quiere caer. Hasta donde sé, dijo Durant. Puso otra lata en el mostrador. La atendió la partera. Vera Cale. Escribió algo. Un niño sano. Pasó un momento. Tiene una marca en el ojo, dijo el conductor de carga, todavía mirando la estufa. Lo dijo casualmente, como un hombre menciona un detalle que encontró interesante en lugar de intencionado. Una especie de marca pálida en el izquierdo. Ojo marrón con esta veta gris. Una cosa de aspecto distintivo. Se encogió de hombros. Una mujer en la tienda de abarrotes en Ridgeon Creek se lo estaba contando a mi esposa. Dijo que se parecía exactamente a... Me llevo el pedido, le dijo Cole a Durant. Pagó. Cargó los bienes en su caballo. Cabalgó hacia el norte durante casi una milla antes de detener el caballo en medio del camino vacío y se quedó allí sentado durante mucho tiempo. El arco pálido, la marca de los Garrett. Su padre la tenía. Su abuelo la tenía en la única fotografía que existía del hombre. Cole había crecido sabiéndolo como un rasgo familiar, de la misma manera que algunas familias eran conocidas por su altura o la forma de su mandíbula. Nunca en su vida había conocido a una persona fuera de su propia línea de sangre que la llevara. Se sentó en el caballo en el camino frío y respiró. Luego dio la vuelta al caballo y cabalgó hacia el sur. Pasó el cruce hacia Ridgeon Creek sin girar. Siguió hacia el sur por el camino de carga durante otras 3 millas antes de detenerse de nuevo y sentarse con el caballo respirando lentamente debajo de él y la tierra vacía en todas direcciones, sin decir nada útil. Se dio la vuelta, regresó al cruce. Se sentó allí un rato. Ridgeon Creek estaba a 4 millas a la izquierda. Fue a la derecha. Cabalgó de regreso al puesto comercial en Calvers Crossing y habló con Durant sobre una pieza de ferretería que había olvidado en su pedido. Un pasador de bisagra para la puerta del granero. No había olvidado ningún pasador de bisagra. No había nada malo con la puerta de su granero. Compró uno de todos modos porque tener una razón para girar a la derecha en el cruce era mejor que no tener ninguna razón, incluso si la razón era algo que había inventado en los últimos 2 minutos. Cabalgó de regreso a la montaña. Guardó el caballo. Almacenó los suministros. Encendió el fuego de las brasas. Hizo café y se sentó a la mesa en la cabaña. Y no bebió el café. Se sentó con las manos planas sobre la mesa a cada lado de la taza. Y no miró nada. Y pensó en un arco pálido en un ojo marrón. Se había dicho a sí mismo en enero que no podía saberlo con certeza. Se había dicho a sí mismo que había razones para dudar. Se había dicho estas cosas con la particular cualidad deliberada de un hombre que sabe que está construyendo algo, no descubriéndolo, pero que necesita que se sostenga el tiempo suficiente para actuar.
Entendió ahora que no iba a sostenerse. Había sabido en la cocina en enero, cuando Clara estaba al otro lado de la mesa con su voz perfectamente nivelada y sus manos perfectamente quietas, que ella estaba diciendo la verdad. Lo había sabido de la manera en que se sabe una cosa verdadera, no porque hayas razonado para llegar a ella, sino porque aterriza en ti con un peso que el razonamiento no tiene. La había echado de todos modos. Se había quedado en la ventana y la había visto caminar hacia 2 pies de nieve de enero con un baúl de viaje y $43 y un niño que era suyo. Y se había contado a sí mismo la historia que necesitaba contarse. Y había seguido adelante. Estaba descubriendo ahora que seguir adelante tenía un costo que no había contabilizado por completo. Se fue a la cama. Se acostó en la oscuridad y escuchó a las montañas asentarse alrededor de la cabaña. Y no durmió bien. Su mente seguía yendo al mismo lugar, seguía trayéndola de vuelta y ella seguía yendo. Conocía este tipo de insomnio. Lo había experimentado 2 veces antes en su vida. Una vez después de que Annette muriera, una vez después de que vendiera el pasto inferior para pagar al banco, y se quedó en el campo vacío después, y entendió lo que había renunciado. Era la respuesta del cuerpo a algo que la mente se negaba a terminar de pensar. La segunda noche fue igual. La tercera se despertó a las 2 de la mañana, se sentó en la oscuridad y miró a la nada. Un arco pálido en un ojo marrón. Se volvió a acostar. Miró el techo que había estado mirando durante 15 años y pensó en una mujer que había caminado 2 días a través de una ventisca de montaña en enero, en lugar de quedarse una hora más en un lugar donde no era querida, y que, según todos los informes que había oído desde entonces, había construido algo de la nada al otro lado de esa caminata. Pensó en lo que eso decía de ella. Pensó en lo que enero decía de él. Al cuarto día, ensilló el caballo antes de haber decidido completamente por qué. Cabalgó hacia el sur el cuarto día sin un plan y sin una cuenta clara de lo que pretendía hacer cuando llegara. Esa no era su forma habitual. Cole Garrett era un hombre que tomaba decisiones antes de moverse, que pensaba una cosa hasta sus últimas consecuencias antes de comprometerse con ella. Había administrado la propiedad de los Garrett durante 15 años con exactamente ese principio, y le había servido bien. Pero pensar en esta cosa en particular, hasta sus últimas consecuencias, seguía llevándolo al mismo lugar. Y el lugar al que seguía llevándolo no era un lugar donde pudiera construir un argumento cómodo en contra. Y así, en la cuarta mañana, simplemente ensilló el caballo y dejó que el camino tomara la decisión que su mente se había negado a finalizar. Llegó al cruce de Ridgeon Creek a primera hora de la tarde. Esta vez no se sentó en él. Giró a la izquierda sin detenerse y cabalgó las 4 millas hasta el pueblo a un ritmo constante, ni rápido ni lento, el ritmo de un hombre que está comprometido a llegar a algún lugar y no va a mejorar su situación retrasándolo. Sabía dónde vivía Vera. Lo había sabido durante años, de la misma manera que todos en el condado sabían dónde vivía la partera. Era el tipo de información que se instalaba en la mente de una persona sin que se lo pidieran, porque podría llegar un día en que la necesitaras rápido y en la oscuridad. Ató su caballo en el poste frente a la casa de Vera y se quedó un momento con una mano en la barandilla de la cerca. El pueblo seguía con sus asuntos de la tarde a su alrededor. 2 mujeres en el camino cerca de la iglesia. Un niño llevando una mula más allá de la librea. Dutch McCready, barriendo el escalón de la tienda de abarrotes a 40 yardas de distancia, que levantó la vista y vio a Cole de pie en la puerta de Vera, y volvió a apartar la vista con la indiferencia cuidadosa y estudiada de un hombre que ya había decidido que no iba a involucrarse en lo que fuera que estuviera sucediendo aquí. Cole fue a la puerta y llamó. Vera abrió. Lo miró como miraba todo. Directa, evaluadora, sin actuación en ninguna dirección. Cole Garrett, dijo ella. No fue con un saludo y no fue una pregunta. Fue simplemente un reconocimiento de que él estaba en su escalón y ella lo estaba notando. Vera, dijo él, busco a Clara Maddox. Sé lo que buscas, dijo Vera. No se movió del umbral. La pregunta que tengo es, ¿qué pretendes hacer con ello cuando lo encuentres? Me gustaría verla, dijo Cole. Y al niño.
Vera lo miró durante un largo momento, la mirada particular de una mujer que toma la medida completa de algo antes de decidir cuánto vale. Está en la Granja Shaw, dijo finalmente. Camino del Este, 20 minutos a pie. Hizo una pausa. Está trabajando, Cole. Ha estado trabajando desde la semana en que llegó aquí. No te esperó y no necesita que llegues para continuar. Quiero que entiendas eso antes de que cabalgues hasta esa puerta. Lo entiendo, dijo Cole. ¿De verdad? Dijo Vera. Tampoco era una pregunta. No voy a ir allí a causar problemas. Dijo. Voy porque lo necesito. Vera lo estudió otro momento. Luego se apartó de la puerta, no para invitarlo a entrar, solo para indicar que la conversación había concluido por su parte. Camino del Este, dijo de nuevo. No llegues como si te debieran algo. Cole se puso el sombrero de nuevo. No creo que me deban nada, dijo. Bien, dijo Vera. Es lo primero sensato que te he oído decir. Cerró la puerta, cabalgó por el camino del este. La granja Shaw estaba apartada del camino en una llanura que se extendía amplia y abierta en todas direcciones. El tipo de tierra que te hacía sentir visible desde muy lejos, lo cual no era una sensación cómoda cuando ya no estabas seguro de tu bienvenida. Ató el caballo en la puerta y se quedó allí un momento con el sombrero en las manos. La puerta principal de la granja se abrió antes de que él llegara. Clara Maddox estaba en el umbral. No era como la había visto por última vez. En enero, había sido una mujer en medio de una situación difícil que se comportaba con una dignidad que le costaba algo visible de mantener. Ahora estaba en el umbral de la granja Shaw y lo miraba al otro lado del patio con una expresión que no le costaba nada en absoluto. Había pasado por algo y no la había disminuido. Si acaso, había despojado cualquier suavidad que existiera en su rostro antes y había dejado algo más limpio y definido debajo. Llegó al pie del escalón del porche y se detuvo. Ella lo miró y esperó. Clara, dijo él. Cole, dijo ella. Él miró más allá de ella hacia el interior oscuro de la casa, luego de nuevo a su rostro. Oí que el niño llegó sano y salvo, dijo. Así fue, dijo Clara. No se movió del umbral. No le ofreció entrar y no lo rechazó. Simplemente se quedó en el marco y esperó a que él dijera lo que había venido a decir. Me gustaría verlo, dijo Cole. Si me lo permites. Clara guardó silencio por un momento. Luego se dio la vuelta y entró sin decir una palabra, dejando la puerta abierta. Él subió el escalón y la atravesó. La sala principal de la granja Shaw era pequeña, sencilla y cálida. Una alfombra trenzada en el suelo, una lámpara encendida en la mesa. Nettie Shaw estaba en el umbral de la cocina con un paño de cocina en las manos y una expresión en su rostro que comunicaba claramente que estaba presente, que estaba observando y que no tenía intención de fingir lo contrario. Miró a Cole una vez, como miraba todo, y luego se apoyó en el marco de la puerta y se quedó. Clara había ido a la esquina cerca de la ventana donde había una cesta en una mesa baja. Levantó al niño de ella, se dio la vuelta y lo sostuvo para que su rostro fuera visible a la luz de la lámpara. Cole miró al niño. Henry Maddox tenía 6 semanas. Era pequeño como todos los bebés, con el aspecto redondeado e inacabado de algo que aún se está formando. Estaba despierto, sus ojos estaban abiertos y miraba el mundo general frente a él, con la atención tranquila y sin defensas de un niño que aún no había aprendido que el mundo requería alguna cautela particular. La marca era inmediatamente visible. Ese arco pálido en el ojo izquierdo, gris azulado contra el marrón profundo, extendiéndose desde la pupila en el patrón irregular específico que Cole había mirado en su propio reflejo cada mañana de su vida adulta. Lo había conocido como un rasgo familiar desde que tenía uso de razón. Nunca había visto a una persona fuera de su propia sangre con ella. La estaba mirando ahora. Algo sucedió en su rostro. Clara lo vio suceder y no apartó la vista. Fue breve, quizás 2 segundos. Una pequeña fractura en la superficie controlada que él usaba como una práctica de mucho tiempo. De la misma manera que un panel de vidrio mostrará una grieta en toda su longitud antes de decidir si se mantiene o se rompe. Luego se cubrió de nuevo, pero había estado allí. Ella lo había visto. Eso no prueba nada, dijo Cole.
Su voz era nivelada. Claramente se había preparado para decir algo, y eso era lo que había preparado. La habitación estaba en silencio. Clara no dijo nada. Había aprendido en los últimos meses lo que el silencio podía transmitir si lo dejabas. Lo había aprendido en la cocina de Vera y en la mesa de Nettie y en el camino pasando a las mujeres que la ignoraban. El silencio podía transmitir más que la mayoría de las palabras si no te apresurabas a llenarlo. Ella no se apresuró. Nettie Shaw en el umbral de la cocina no hizo ningún sonido. Simplemente estaba presente, lo cual era una declaración en sí misma. Henry extendió una mano en dirección a Cole. El alcance sin rumbo y exploratorio de un bebé que había descubierto recientemente que sus manos existían y podían señalar cosas. No estaba alcanzando a Cole específicamente. Estaba alcanzando al mundo en general. Pero el gesto giró su rostro ligeramente más hacia la lámpara, y la marca en su ojo izquierdo captó la luz y la retuvo, y el gris en ella se volvió claro e inconfundible. Cole apartó la vista. Miró la pared detrás de Clara, la lámpara, la alfombra en el suelo. Era un hombre que había pasado 15 años mirando directamente a las cosas difíciles. Inviernos duros, ganado perdido, una esposa muriendo en la habitación de al lado mientras él se sentaba fuera de la puerta y entendía que no había nada que pudiera hacer. Había mirado todas esas cosas. Estaba descubriendo que no podía mirar esta por más de unos segundos a la vez. Podría tener eso de cualquier parte, dijo Cole. No es algo común, pero no es imposible. Clara lo miró fijamente. Henry todavía estaba en sus brazos, todavía alcanzando el mundo en general, todavía completamente despreocupado por la conversación que sucedía a su alrededor. «Sabes que eso no es verdad», dijo ella. «Sé lo que sé», dijo Cole. «Entonces dilo», dijo Clara. Su voz era tranquila, pero ahora tenía un filo. El primer filo que él había oído en ella desde que entró por la puerta. «Si sabes algo, dilo. No te quedes en esta habitación diciéndome lo que teóricamente podría ser posible. Ya hemos pasado de eso». La mandíbula de Cole se tensó. «Vine aquí para ver al niño», dijo. «Eso es todo lo que dije que vine a hacer». «Viniste aquí porque oíste hablar de la marca», dijo Clara. «Porque Hub Durant o alguien como él te dijo cómo era y cabalgaste 4 días de camino para verla con tus propios ojos. Y ahora la has visto y estás ahí parado diciéndome que no prueba nada». Cambió a Henry de cadera. «Puedes irte ahora si eso es todo lo que tienes». Cole no se movió. La habitación contuvo lo que contuvo y ninguno de los dos se movió para despejarlo. Nettie Shaw no se había movido del umbral de la cocina. La lámpara ardía firmemente en la mesa. Henry había perdido interés en alcanzar y había vuelto su rostro hacia el hombro de Clara, haciendo las pequeñas cosas preparatorias que hace un bebé cuando está decidiendo si dormir. Cole se quedó en medio de la habitación y sintió la particular incomodidad de un hombre que ha sido descrito completa y exactamente por alguien que tiene todo el derecho a describirlo. Había pasado 3 días en la montaña construyendo varios arreglos de palabras que le permitirían llegar aquí sin conceder nada por completo. Y cada uno de esos arreglos era inútil ahora, porque Clara Maddox no era una mujer que aceptara arreglos cuidadosos de palabras como sustituto de la verdad. «No estoy diciendo que no sea mío», dijo Cole. «Entonces, ¿qué estás diciendo?» Él guardó silencio. Cole, su voz perdió el filo. No se suavizó. Se volvió algo diferente, directa y cansada de la manera en que una persona está cansada después de cargar algo pesado durante mucho tiempo sin dejarlo. «Caminé 2 días a través de una ventisca de enero. Estaba de 4 meses. Tenía $43. Llegué a este pueblo y cada puerta a la que llamé permaneció cerrada excepto 2. He estado trabajando 4 días a la semana en esta granja y cosiendo 3 noches a la semana en la mesa de Vera para mantenerme a mí y a este niño alimentados, alojados y justificados». Lo miró fijamente. «Hice todo eso. Construí todo eso y no hice nada de eso esperando que llegaras y confirmaras lo que ya sabía». Hizo una pausa. «Así que te preguntaré una vez más. ¿Qué estás diciendo?» El silencio que siguió fue largo. Cole miró al niño. Henry se había quedado dormido contra el hombro de Clara, su rostro vuelto hacia un lado. Su respiración, la respiración profunda
y sin complicaciones de un bebé que está caliente, alimentado y sostenido por la persona en la que más confía en el mundo. La marca en su ojo izquierdo no era visible ahora, el ojo estaba cerrado. Pero no importaba. Cole la había visto. No la desvería. Entendió que esta era una de esas cosas que, una vez vistas, reorganizaban todo lo que venía antes y después. Te debo una explicación, dijo Cole. Las palabras salieron más silenciosas de lo que pretendía. Sé que sí. No me debes una explicación, dijo Clara. Se la debes a él, no hoy. Tienes 6 semanas y aún no sabe lo que eres para él, pero llegará el día en que pregunte. Y la respuesta que des entonces es la que importa. Miró a Cole con una mirada directa e inquebrantable que aparentemente había perfeccionado en los últimos 3 meses. Lo que necesito saber ahora mismo es si estás aquí porque tienes la intención de hacer algo real o si viniste a satisfacerte y volver a esa montaña. Cole sostuvo su sombrero con ambas manos. Lo giró una vez lentamente. Lo mantuvo quieto. Todavía no lo sé, dijo. Quiero ser honesto contigo sobre eso. Clara consideró esto. De acuerdo, dijo ella. Es lo primero honesto que has dicho desde enero. Nettie Shaw en el umbral de la cocina hizo un pequeño sonido que no fue exactamente una palabra. Se dio la vuelta y volvió a la cocina. El sonido de ella moviéndose hacia la estufa llegó a través de la pared un momento después, firme y decidido. Cole miró al niño durmiendo en el hombro de Clara. Lo miró durante mucho tiempo sin hablar. Algo estaba trabajando detrás de sus ojos, algo que estaba aplicando un considerable esfuerzo interno para manejar. Y el esfuerzo era visible en la postura de sus hombros y la línea de su boca. Tiene un nombre, dijo Cole. Henry, dijo Clara. Henry Maddox. Cole asintió lentamente. El nombre le cayó de una manera que no mostró completamente, pero Clara vio la breve quietud que causó, el medio segundo de algo cruzando su rostro y siendo apartado. Es un buen nombre, dijo. Lo sé, dijo Clara. Yo lo elegí. Cole casi dijo algo a eso y luego no lo hizo. Miró a Henry una vez más y luego se puso el sombrero. El gesto fue lento y deliberado. El movimiento practicado de un hombre dándose un momento para decidir cómo salir de una habitación a la que entró sin un plan claro para salir. Me voy, dijo. De acuerdo, dijo Clara. Se movió hacia la puerta. Tenía la mano en el marco cuando se detuvo. No se dio la vuelta por completo, solo lo suficiente para que ella pudiera ver el costado de su rostro. No voy a desaparecer, dijo. Quiero que lo sepas. No sé qué viene después, pero no voy a desaparecer. Clara miró el costado de su rostro. Pensó en enero, pensó en la ventana y la nieve y su voz diciendo, querrás hacer otros arreglos. Con la particular calma practicada de un hombre que ya había trasladado el costo de su decisión a la cuenta de otra persona. Pensó en 2 días en una ventisca, y la puerta de Vera, y la puerta de Nettie y $34, y el estante de provisiones construido un día a la vez. Las palabras son fáciles, Cole, dijo ella. Ya he tenido suficientes de tus palabras para un buen rato. ¿Quieres que sepa algo? Vuelve y demuéstramelo. Se quedó en el marco de la puerta un momento más. Luego se fue. Oyó sus botas en el escalón. Lo oyó caminar hacia la puerta. Oyó el caballo desatado y la silla de un jinete en la silla, y luego los cascos en el camino de tierra yendo hacia el norte. Y luego menos, y luego nada. Clara se quedó en medio de la habitación con Henry, durmiendo contra su hombro, y la lámpara ardiendo firmemente en la mesa, y la particular quietud que llega a un espacio después de que algo significativo acaba de ocurrir en él. No estaba temblando. Lo comprobó porque medio esperaba estarlo y no lo estaba. Sus manos estaban firmes. Su respiración era uniforme. Estaba bien. Nettie apareció en el umbral de la cocina, miró a Clara, miró la puerta principal, miró a Henry durmiendo en el hombro de Clara. Vio el ojo, dijo Nettie. Lo vio, dijo Clara, y aún así dijo que no prueba nada. Lo hizo. Nettie guardó silencio por un momento, reflexionando sobre esto de la manera práctica en que reflexionaba sobre todo. Un hombre así, dijo, no dice algo así porque lo crea. Lo dice porque aún no está listo para decir lo que realmente sabe. Soy consciente de eso, dijo Clara. ¿Vas a dejar que vuelva? Clara miró a Henry.
Estaba profundamente dormido, su rostro relajado y confiado contra su hombro, sus pequeñas manos enroscadas cerca de su barbilla. Pensó en lo que había dicho. ¿Quieres que sepa algo? Vuelve y demuéstramelo. Lo había dicho en serio. Lo había dicho claramente y sin acaloramiento. Y había querido decir cada palabra. Dije lo que dije, le dijo Clara a Nettie. Él lo oyó. Nettie asintió una vez. El asentimiento corto y decidido de una mujer que ha evaluado una situación y ha encontrado la evaluación satisfactoria. La cena en 1 hora, dijo, y volvió a la estufa. Clara llevó a Henry a la habitación de atrás, lo acostó en su cesta y se quedó sobre él por un momento en la quietud del atardecer. Su pecho subía y bajaba con la respiración constante de una seguridad completa. La marca en su ojo izquierdo estaba oculta detrás del párpado cerrado, pero sabía que estaba allí. Pensó en las palabras de Vera la mañana en que nació. La verdad ahora tiene un rostro. Así era, y el hombre que más necesitaba enfrentarla acababa de estar a 6 pies de ella y había mirado hacia otro lado. No sabía si volvería. Se había dicho a sí misma que no lo necesitaba, y eso era cierto. Todo lo que había construido desde enero lo había construido sin él, y continuaría sin él si fuera necesario. No estaba esperando. Había dejado de esperar desde la mañana en que recogió su baúl y se fue de ese porche. Pero había visto su rostro en esa ruptura de 2 segundos antes de que las defensas volvieran a levantarse. Había visto lo que había debajo de la cuidadosa vacuidad que él usaba como armadura. No era nada. Un hombre sin nada debajo no cabalga 4 días de camino para pararse en una pequeña habitación y mirar a un niño que aún no ha encontrado el coraje de reclamar. No se para en el marco de una puerta al salir y dice, no voy a desaparecer, con el peso particular de un hombre que está haciendo una promesa que tiene la intención de cumplir, incluso si aún no sabe cómo. Lo había visto. Lo archivó en la parte de su mente que guardaba las cosas que importaban. Observaría lo que él hacía con ello. Henry hizo un pequeño sonido en la cesta y luego se acomodó de nuevo. Clara le subió la manta sobre los pies, la manta amarilla pálida que Nettie había dejado en su puerta sin explicación 2 semanas antes. Se quedó en la quietud de la habitación un momento más. Luego fue a ayudar con la cena. Él regresó un sábado. Clara estaba en la cocina de la Granja Shaw cuando escuchó el caballo en el camino del este. Estaba junto a la estufa, de espaldas a la ventana, revolviendo una olla de frijoles que llevaba cociéndose desde media mañana, y Henry estaba en su cesta sobre la mesa detrás de ella, despierto y ocupado en el serio asunto de estudiar el techo con la atención concentrada y privada que se había convertido en su principal ocupación en las últimas semanas. Escuchó el sonido del caballo sin darse la vuelta, su ritmo, la forma particular en que disminuía la velocidad en la puerta, la parada. Dejó la cuchara, se limpió las manos en el delantal y fue a la ventana. Cole Garrett estaba atando su caballo en la puerta principal. Se movía de la misma manera que siempre se había movido, sin prisas, deliberado, sin movimientos desperdiciados. Llevaba el mismo abrigo pesado que él había visto cada mañana de invierno durante 11 meses en la cabaña de los Garrett. Su sombrero estaba calado contra el viento de abril que había estado soplando por las llanuras desde media mañana. No miró hacia la ventana. Clara se quedó en la ventana un momento y dejó que los diversos sentimientos que la vista de él producía se asentaran en algún tipo de orden. Se había dicho a sí misma que estaba preparada para esto. Estaba descubriendo, como había descubierto la primera vez, que preparada y lista no eran precisamente lo mismo. Respiró hondo. Fue a la puerta principal y la abrió antes de que él llegara al escalón del porche. Él se detuvo en el camino cuando la puerta se abrió. La miró. Ella le devolvió la mirada y esperó. Dije que volvería, dijo él. Lo hiciste, dijo Clara. Ven a la puerta, lo sacaré. Volvió adentro por Henry. Lo envolvió en la manta amarilla, lo acomodó en su cadera y volvió a salir al porche. Cole estaba en la puerta como ella había pedido, con el sombrero en las manos, esperando. Ella caminó por el sendero y se detuvo a unos pocos pies de él. Henry miró a Cole con la curiosidad abierta y sin defensas de un bebé que aún no ha aprendido a clasificar a las personas.
Extendió una mano en la dirección general de los botones del abrigo de Cole, que aparentemente eran lo más interesante visible desde su posición actual. Cole miró al niño. Lo miró durante un largo momento sin hablar. La marca en el ojo izquierdo de Henry era clara a la luz de la tarde. Ese arco pálido contra el marrón, inconfundible como lo había sido a la luz de la lámpara 3 semanas antes, y tan inconfundible como siempre sería. Está más grande, dijo Cole. Los bebés hacen eso, dijo Clara. Un instante de silencio. Cole miró de Henry a su rostro. Quería preguntar si podía tener unos minutos con él aquí afuera. Si prefieres, no tienes que ir a ningún lado. No pensaba hacerlo, dijo Clara. Cole asintió, extendió una mano lentamente, sin agarrar, sin actuar, solo extendiendo la mano como una persona extiende la mano hacia un animal del que no está seguro. Palma hacia arriba, dando la opción a quien estuviera eligiendo. Henry miró la mano, miró el rostro de Clara, miró la mano de nuevo con la solemne deliberación de una persona muy pequeña sopesando algo importante. Luego se inclinó hacia adelante desde la cadera de Clara y envolvió sus dedos alrededor del dedo índice de Cole. Su agarre era fuerte. Clara lo había notado temprano. Henry se aferraba con más certeza de la que parecía razonable para algo tan recién llegado al mundo. Se aferró ahora y miró su propia mano sosteniendo el dedo con la expresión de un bebé que ha logrado algo digno de examinar. Cole se quedó muy quieto. Su mandíbula estaba apretada. Sus ojos estaban fijos en el rostro del niño, y se sentó en esa quietud, de la manera en que un hombre se sienta cuando algo ha superado lo que sea que construyó para mantener las cosas a distancia. Y lo sabe, y no está del todo seguro de qué hacer al respecto. Clara observó su rostro. No se conmovió hasta la ternura por lo que vio allí. Había decidido temprano que no dejaría que la emoción en su rostro hiciera el trabajo que sus acciones aún no habían hecho. La emoción era fácil, lo había aprendido lo suficientemente bien. Pero lo notó. Lo archivó en la cuidadosa contabilidad que había estado llevando desde la tarde en que él se paró en el mismo patio y le dijo que no probaba nada. Se quedaron así por unos minutos. Henry sosteniendo el dedo. Cole quieto. Clara de pie a 3 pies de distancia observándolos a ambos. He estado pensando, dijo Cole sin apartar la vista de Henry. Ah, sí, dijo Clara. Sobre lo que dije la última vez. Hizo una pausa. Que no probaba nada. Recuerdo lo que dijiste. Supe cuando lo dije que no era verdad, dijo Cole. Lo dijo en voz baja y sin la particular cualidad cuidadosa que había oído en su voz cada vez que había hablado desde enero. La cualidad de un hombre eligiendo sus palabras por cómo aterrizarían en lugar de por sí eran precisas. Lo dije de todos modos porque no estaba listo para decir lo que era verdad. Y soy consciente de que eso no es una defensa. Solo te lo digo para que ambos sepamos que lo sé. Clara lo miró por un momento. De acuerdo, dijo ella. Eso es todo lo que quería decir al respecto. De acuerdo, dijo ella de nuevo. Henry había perdido interés en el dedo y había dirigido su atención a los botones de la manga del abrigo de Cole, alcanzándolos con la alegre y decidida determinación de un niño que ha encontrado un nuevo proyecto. Cole lo dejó alcanzar, sin moverse, sin ayudar, sin prevenir, solo presente. A la misma hora el próximo sábado, dijo Cole. Clara lo miró fijamente. Si vas a volver, dijo, entonces vuelve de la misma manera que viniste hoy, a tiempo en la puerta, sin suposiciones sobre lo que está permitido y sin forzar los límites de lo que no lo está. Construyes algo aquí un sábado a la vez, y lo haces consistentemente, y no faltas a uno sin avisar con antelación. Si faltas 2 veces, no vuelvas. Ese es el acuerdo. Entiendo, dijo Cole. No estoy segura de que lo hagas todavía, dijo Clara, pero lo harás. Cole la miró a través de la pequeña distancia entre ellos, y algo se movió en su expresión. No la fractura que había visto a la luz de la lámpara cuando vio por primera vez el ojo de Henry. Algo más silencioso que eso. La mirada particular de un hombre al que se le ha dicho exactamente dónde se encuentra y ha descubierto, quizás para su propia sorpresa, que la precisión de ello es algo que puede respetar. A la misma hora el próximo sábado, dijo. A la misma hora,
dijo Clara. Llevó a Henry adentro. Nettie Shaw estaba en el umbral de la cocina cuando Clara atravesó la sala principal, lo que significaba que había estado observando desde la ventana, lo cual era totalmente consistente con los principios operativos de Nettie Shaw. Miró a Clara y a Henry y a la puerta principal y no dijo nada por un momento. Se quedó en la puerta, dijo Nettie. Lo hizo, dijo Clara. No intentó entrar. No. Nettie se volvió hacia la cocina. Los frijoles necesitan sal, dijo. Clara fue y añadió sal a los frijoles, los revolvió y no dijo nada más al respecto. Y tampoco Nettie. Y ese fue el final de la conversación. Regresó el sábado siguiente a la misma hora y el siguiente. Para el tercer sábado, Clara había dejado de ir a la ventana cuando oía el caballo en el camino del este y había comenzado simplemente a terminar lo que estuviera haciendo y a ir a su encuentro cuando estuviera lista, lo cual era su propia forma de reconocer que había comenzado a contar con su llegada. Nunca llegaba tarde, nunca llegaba sin avisar. Esperaba en la puerta cada vez hasta que ella sacaba a Henry, y pasaba sus 2 horas haciendo exactamente lo que Clara permitía y nada más allá. Se sentaba en la cerca baja con Henry en su rodilla y le hablaba al bebé de la manera tranquila y discreta en que le hablaba a todo. Sin fingir afecto, solo presente. Aprendió rápidamente qué sonidos hacían reír a Henry, qué posiciones lo inquietaban, cuándo tenía hambre y necesitaba volver con Clara. No pedía más de lo que se le daba. Clara observaba todo esto desde donde se posicionara durante las visitas. El escalón del porche, el patio, la ventana de la cocina. No estaba buscando errores, exactamente. Estaba buscando lo que revelaba el carácter, que no era lo que una persona hacía cuando intentaba impresionar, sino lo que hacía cuando pensaba que nadie estaba mirando particularmente. Cole Garrett, cuando pensaba que nadie estaba mirando particularmente, se sentaba con Henry a la luz de la tarde y le hablaba en voz baja sobre el estado del camino del este y la migración de los alces de primavera y la forma correcta de evaluar el paso de un caballo. De la misma manera que un hombre le habla a un niño que aún no puede entender nada de eso, pero que escucha con todo su cuerpo el tono y la cadencia de una voz que está aprendiendo a ser familiar. Para el cuarto sábado, Nettie había dejado de aparecer en la sala principal cuando llegaba Cole. Lo había hecho las 3 primeras veces, pasando con algún recado que Clara entendía que no era accidental. El cuarto sábado se quedó en la cocina. El quinto salió a su jardín, que había cobrado vida en el cálido abril, y no volvió a entrar hasta después de que Cole se hubiera ido. Clara notó la progresión sin comentarios. El pueblo de Ridge Creek también lo notó, de la manera particular en que los pequeños asentamientos notan el comportamiento significativo de sus residentes más establecidos. Se veía a Cole Garrett en el camino del este los sábados por la tarde. Se le veía en la puerta de los Shaw. Se le veía sentado en la cerca con el bebé Maddox en su rodilla. Esto se observó, se discutió y se sacaron conclusiones con la confianza eficiente de una comunidad que ha estado sacando conclusiones del comportamiento observado desde que existe. Las conclusiones no eran complicadas. Él estaba allí, era regular. No lo ocultaba. Eso cambió considerablemente la forma de las cosas. Hilda Marsh en la tienda de alimentos, que había estado asintiendo a Clara desde marzo, la detuvo en el camino en la segunda semana de abril y le preguntó por Henry. «Está bien», dijo Clara, creciendo. «Lo hacen», dijo Hilda. Miró a Clara con la mirada directa de una mujer práctica tomando una decisión práctica. «Si necesitas algo para el niño, ven a la tienda. Tenemos algunos productos secos para bebés. Te daré un precio justo». «Gracias», dijo Clara. Hilda asintió y siguió su camino. Duró 40 segundos y fue ordinario, y esa ordinariez era todo el punto. Ida Renan, la mujer pelirroja que había dejado pan en la puerta en marzo sin explicación ni nombre, detuvo a Clara cerca de la iglesia un jueves por la mañana y dijo, «Oí que el bebé ya sonríe». «Sí, lo hace», dijo Clara. «Empezó hace unas 3 semanas. Parecen tan sorprendidos cuando lo hacen la primera vez», dijo Ida, como si no supieran que podían. Clara casi se rió de eso. «Exactamente», dijo ella. «No todos cambiaron de opinión».
La señora Holbrook todavía ajustaba su rumbo en el camino. La esposa del predicador todavía encontraba razones para mirar hacia otro lado. Clara no les exigía que hicieran lo contrario. Había aprendido en los meses desde enero que algunas puertas permanecían cerradas, y tú pasabas de largo y seguías adelante, y las puertas cerradas quedaban atrás mientras te movías. Ahora tenía lugares a donde ir que hacían que esas puertas parecieran pequeñas al mirar atrás. Fue un viernes por la noche en la última semana de abril que Cole llegó en un día que no era sábado. Había enviado un mensaje a través de Vera el día anterior, algo práctico que necesitaba discutir. Nada que requiriera una respuesta esa noche. ¿Podía venir el viernes? Clara había respondido con una sola palabra. Sí. Llegó a las 6. Nettie lo dejó entrar, lo sentó en la mesa de la cocina y le sirvió café sin preguntar si quería, que era como Nettie operaba con todos los que había decidido tolerar. Se sentó a la mesa mientras Clara terminaba en la estufa, y Henry estaba en su cesta en el suelo entre ellos, trabajando en el proyecto profundamente absorbente de quitarse su propio calcetín. «Voy a bajar de la montaña», dijo Cole. Clara siguió revolviendo. «¿Para siempre?» «Para siempre», dijo Cole. «He vendido los derechos de la madera superior de la propiedad de los Garrett a una operación maderera de Denver. El dinero es suficiente para establecer una operación más pequeña aquí en el valle. Tendré un lugar en Ridgeon Creek o cerca para el otoño». Clara dejó la cuchara y se volvió para mirarlo. «¿Por qué me dices esto?» «Porque cambia la geografía de lo que hemos estado haciendo los sábados», dijo Cole. «Y mereces saberlo antes de que suceda en lugar de después. No es un reclamo sobre nada, es solo información que deberías tener». Clara lo miró por un momento. «De acuerdo», dijo ella. «Eso es todo lo que vine a decir al respecto». «Entonces quédate a cenar», dijo Clara. Salió antes de que hubiera decidido completamente decirlo, y no se retractó porque lo había dicho en serio. Y retractarse de las cosas una vez que las habías dicho honestamente era un hábito que no tenía la intención de desarrollar. Nettie hace suficiente para 4 cuando hace para 2. Es un desperdicio de lo contrario. Nettie, al otro extremo de la cocina, no hizo ningún comentario. Sacó otro plato del estante y lo puso en la mesa con la misma eficiencia práctica que aplicaba a todo. Los 4 cenaron, Nettie, Cole, Clara y Henry, que se despertó de su cesta en algún momento durante la comida y fue llevado al regazo de Clara, donde se sentó de la manera satisfecha de un bebé bien alimentado y observó la mesa con gran interés. Nettie comió y habló cuando había algo que valía la pena decir, y no habló cuando no lo había, lo cual era su práctica invariable. Cole comió lo que Clara había hecho y dijo que estaba bueno, que fue la primera vez desde enero que había dicho algo sobre su cocina, y que ella notó sin mostrar que lo había hecho. Después de la cena, Cole se levantó, llevó los platos al fregadero y los lavó. Clara no se lo había pedido, simplemente se levantó y lo hizo de la manera en que lo hace un hombre que está acostumbrado a su propio trabajo doméstico y no requiere dirección ni reconocimiento. Nettie observó esto desde la mesa con una expresión que no era exactamente definible, y luego se levantó y fue a atender a los animales, lo que había que hacer a esa hora de todos modos. Clara se sentó a la mesa con su café y observó a Cole lavar los platos en el fregadero de la cocina de Nettie. Henry dormía en su cesta en el suelo, con un calcetín puesto y otro quitado, su rostro vuelto hacia un lado con el completo abandono de un niño que estaba completamente seguro. La lámpara ardía en la mesa. Fuera de la ventana, la última luz de abril se estaba yendo, el largo crepúsculo de la pradera que se tomaba su tiempo en primavera. Clara pensó en enero, pensó en la puerta cerrada y el frío y la caminata de 2 días, y la puerta de Vera abriéndose, y la puerta de Nettie, y el pan dejado sin nombre, y los sábados y el agarre de Henry en esa primera mañana, seguro y cierto, alrededor de un dedo que pertenecía a un hombre que aún no había decidido qué era para él. Pensó en todo eso, y pensó en esta cocina, esta noche, y en lo que era diferente. Lo que era diferente no era dramático. No era una declaración, ni una ceremonia, ni un gran ajuste de cuentas. Era un hombre en su fregadero lavando platos. No se le había pedido que los lavara en una casa que no era suya.
Un viernes por la noche de abril, porque había bajado de una montaña en la que se había estado escondiendo durante 15 años, y estaba tratando, de la manera tranquila y particular, de un hombre que no sabe cómo tratar en voz alta, de estar presente en la vida de un niño que no pediría necesitarlo, pero que lo necesitaba de todos modos. No era suficiente por sí solo. Clara lo tenía claro dentro de sí misma. Lo que era evidencia. Una pieza de evidencia en una contabilidad en curso que tenía la intención de mantener cuidadosa y honestamente durante el tiempo que fuera necesario. No lo había perdonado. El perdón era un país diferente y ella aún no estaba allí y podría no estarlo por algún tiempo. Pero había tomado una decisión sobre lo que era correcto para Henry y la había tomado con los ojos claros. Y esta noche era parte de cómo se veía esa decisión en la práctica. Cole se secó las manos y se apartó del fregadero. La miró sentada en la mesa con su café y a Henry durmiendo en el suelo entre ellos. Gracias por la cena, dijo. De nada, dijo Clara. Recogió su sombrero de la silla, lo giró una vez en sus manos de la manera que ella había llegado a reconocer como lo que hacía cuando estaba decidiendo cómo decir algo de lo que aún no había encontrado la forma exacta. Quiero preguntarte algo, dijo. Pregúntalo, dijo ella. La miró fijamente. ¿Hay un camino hacia adelante aquí? No como se ve, no los detalles, solo si hay uno. ¿Es esa una puerta que está abierta o no? Clara sostuvo su taza de café con ambas manos y lo miró de pie al otro extremo de la cocina con su sombrero en las manos y el paño de cocina todavía sobre su hombro, porque se había olvidado de dejarlo. Pensó en cómo responder a eso honestamente. Todavía no lo sé, dijo. Y no lo voy a saber por una cena de viernes o 5 tardes de sábado. Lo que sé es que has vuelto cada semana que dijiste que lo harías, y te has mantenido dentro de los límites que tracé, y no has presionado nada que no te ofreciera. Lo miró directamente. Eso importa. No salda toda la cuenta, pero importa, y te lo digo para que lo sepas. Cole sostuvo su mirada. Es más de lo que esperaba, dijo. No te acomodes, dijo Clara. Es una observación, no una promesa. Conozco la diferencia, dijo Cole. Bien, dijo Clara. Entonces entiendes dónde estamos. Se puso el sombrero. Fue a la puerta. Tenía una mano en el marco cuando se detuvo y miró a Henry durmiendo en la cesta, con un calcetín puesto y otro quitado, completamente imperturbable por el peso de la conversación que acababa de ocurrir sobre su cabeza. Algo se movió en el rostro de Cole. Esa misma fractura silenciosa, más breve ahora que en la luz de la lámpara en marzo, pero presente. Miró al niño durante un largo momento y luego miró a Clara y dijo, voy a hacer lo correcto por él. Todavía no sé cómo hacerlo y no voy a fingir que sí, pero lo voy a averiguar. Clara lo miró. Pensó en su madre en el fregadero de la cocina un domingo por la noche. Pensó en los espejos y en las personas que ven a una persona y en las personas que ven un problema. Y pensó en la cuestión particular de cuál de los dos Cole Garrett todavía estaba decidiendo ser. Entonces averígualo, dijo ella. Los sábados son para eso. Él asintió una vez. Salió. Clara se sentó a la mesa y escuchó la puerta y el caballo y el sonido de él yendo hacia el norte por el camino del este hasta que los cascos se desvanecieron en la nada, y la noche volvió a su quietud ordinaria. Nettie entró de atender a los animales unos minutos después, oliendo a aire frío y heno, y se sentó frente a ella, y se sirvió lo último del café, y no dijo nada. Henry dormía en su cesta entre ellas, cálido y seguro, su pequeño pecho subiendo y bajando con la respiración, sin complicaciones de un niño que aún no sabe sobre los largos caminos que la gente recorre, para sentarse en la misma habitación juntos, y los caminos más largos que a veces tienen que recorrer para quedarse. Fuera de la ventana, la última luz de la pradera se apagó. Dentro de la cocina, la lámpara siguió ardiendo. Los sábados se mantuvieron durante mayo y hasta junio, y cada uno se construyó sobre el anterior, de la misma manera que una buena estructura de madera enmarca una casa, en silencio, sin ceremonia, una pieza encajada contra otra, hasta que la estructura comienza a sostener su propio peso sin que se le pida.
Cole venía cada semana a la misma hora y se iba cuando Clara decía que era hora, y nunca probó el límite entre esos dos puntos. Aprendió a conocer a Henry de la manera en que un hombre aprende a conocer un pedazo de tierra que pretende trabajar seriamente. No deprisa, no con grandes gestos, sino presentándose consistentemente y prestando atención a lo que realmente estaba allí en lugar de lo que deseaba que estuviera. Aprendió que a Henry le gustaba el movimiento, que estar quieto lo inquietaba, pero que ser llevado mientras alguien caminaba lo calmaba en 2 minutos. Aprendió que el sonido de una voz baja leyendo en voz alta, incluso leyendo algo tan ajeno a un bebé como un informe de ganado o los términos de un contrato de madera, producía en Henry una expresión concentrada y seria que a Clara en privado le parecía hilarante. Y nunca se lo había mencionado a Cole porque aún no tenía el hábito de compartir pequeñas diversiones con él. Se estaba moviendo hacia ese hábito lentamente y con plena conciencia de que se estaba moviendo hacia él, lo cual era diferente de la forma en que se había movido hacia las cosas antes de enero. Antes de enero había sido una mujer que se movía hacia las cosas directamente, que decidía y actuaba, y no pasaba mucho tiempo observándose decidir. Ahora observaba, ahora llevaba la contabilidad y la revisaba regularmente, y no dejaba que el sentimiento se adelantara a la evidencia. Era una forma de vida más cuidadosa y le costaba algo esa cautela. Pero había aprendido lo que costaba la alternativa y prefería esta. En la segunda semana de junio, Vera Kell llegó a la granja Shaw un martes por la tarde, que no era su día de visita habitual. Trajo un frasco de conservas de mora, lo puso en la mesa de la cocina y se sentó frente a Clara con la manera directa y decidida de una mujer que tiene algo que decir y ya ha decidido cómo lo va a decir. «Quiero decirte algo», dijo Vera. «De acuerdo», dijo Clara. «Cole Garrett vino a verme la semana pasada». Clara guardó silencio por un momento. «¿Sobre qué?» «Sobre ti», dijo Vera, «y sobre Henry». Juntó las manos sobre la mesa. Me preguntó, y quiero ser clara, esto no fue una solicitud de mi opinión. Me preguntó específicamente qué pensaba, si creía que estabas establecida aquí, si el arreglo con los Shaw era estable y si había algo que necesitaras que no tuvieras. Clara miró el frasco de conservas en la mesa. Lo miró durante un largo momento sin hablar. ¿Qué le dijiste? Le dije que eras estable y que habías construido algo real aquí con tus propias 2 manos, y que lo único que habías necesitado y que no habías encontrado la manera de proveerte era una persona dispuesta a decirte la verdad claramente y quedarse en la habitación mientras la escuchabas. Vera hizo una pausa, y luego le dije que si estaba preguntando porque se estaba preparando para algo, debería hacerlo antes de convencerse de no hacerlo. Porque una mujer como tú no mantiene una puerta abierta indefinidamente. Clara inspiró lentamente y expiró de nuevo. No tenías por qué decir eso. Tenía todo el derecho a decirlo, dijo Vera. Soy la mujer que te abrió su puerta en enero cuando nadie más en este pueblo lo habría hecho. Eso me da un tipo particular de autoridad. Miró a Clara fijamente. Lo está intentando, Clara. He visto a hombres intentarlo y a hombres no intentarlo durante 32 años. Y conozco la diferencia. Él está intentándolo de verdad. Sé que lo está, dijo Clara. Entonces, ¿qué estás esperando? Clara la miró. Estoy esperando para estar segura, dijo. Estoy esperando hasta estar lo suficientemente segura de que el próximo paso que dé sea uno que estoy dando con los ojos abiertos y no uno que estoy dando porque he estado sola el tiempo suficiente como para que la soledad comience a sentirse como el problema en lugar de lo que la causó. Hizo una pausa. James era un buen hombre y lo amaba. Y perderlo rompió algo en mí que tuve que volver a armar sola en un campo de Kansas. Y lo hice y vine al oeste y encontré esto y construí esto y no voy a entregar ninguna pieza de ello a alguien porque ha sido consistente durante 8 sábados. Y le preguntó a mi partera qué necesitaba. Miró a Vera directamente. No lo estoy castigando, estoy siendo cuidadosa. Hay una diferencia. Vera la miró durante un largo momento. Luego asintió una vez. De acuerdo, dijo, tienes razón. No tenía por qué decirlo.
Se levantó y se alisó la falda. Las conservas son de mora. Henry podrá comerlas cuando sea mayor. Recogió su bolso. Lo estás haciendo bien, Clara. Solo quiero que sepas que lo pienso. Clara miró el frasco. Gracias, Vera. No me agradezcas, dijo Vera. Solo sigue haciendo lo que estás haciendo. Y salió. Clara se sentó sola en la mesa durante unos minutos después de que Vera se fuera. Henry dormía en la habitación de atrás. Nettie estaba en la cerca este haciendo algo en el poste que se había estado inclinando desde marzo. La cocina estaba en silencio de la manera particular de un espacio que guarda palabras recientes, incluso después de que las personas que las pronunciaron se han ido. Pensó en lo que Vera había dicho. No la parte sobre Cole, sino la otra parte. Una mujer como tú no mantiene una puerta abierta indefinidamente. Le dio vueltas a eso y lo miró honestamente. ¿Estaba la puerta abierta? Se examinó a sí misma cómo examinaba su estante de provisiones. Honestamente, sin sentimentalismos. Sí, la puerta estaba abierta. Lo sabía desde la mañana en el escalón del porche, cuando se apartó del umbral y dijo, «Entra». No la había cerrado desde entonces. Le había puesto condiciones, lo cual no era lo mismo que cerrarla. Le había puesto condiciones porque las condiciones eran lo que protegía a Henry y a ella misma, mientras la cuestión de quién pretendía ser Cole Garrett se resolvían en el mundo visible, donde podía observarlo y medirlo. Había estado observando, había estado midiendo. La contabilidad no estaba terminada, pero estaba más avanzada de lo que había esperado para junio. Fue a ver a Henry. Cole llegó el sábado siguiente a las 2 de la tarde, como cada semana, ató su caballo en la puerta y se quedó allí con el sombrero en las manos, esperando. Clara salió con Henry en la cadera, y Henry, que había desarrollado en las últimas semanas una opinión fuerte e inmediata sobre la mayoría de las cosas, se estiró hacia Cole antes de que hubieran recorrido la mitad de la distancia entre el porche y la puerta. No hacia los botones de su abrigo esta vez, hacia su rostro, el alcance enfocado e intencional de un bebé que ha aprendido a reconocer a alguien y está indicando ese reconocimiento de la manera más directa disponible para él. Cole lo tomó con cuidado. Había aprendido a sostener a Henry durante las semanas. Una mano debajo de la espalda, una sosteniendo el cuello, en ángulo ligeramente hacia afuera para que Henry pudiera ver el mundo sobre su hombro, que era la posición preferida de Henry para observar cosas. Lo acomodó en esa posición ahora sin pensarlo, el ajuste automático, y Henry agarró un puñado del cuello de Cole y miró el patio con la expresión de una personita que ha llegado a un lugar satisfactorio. Clara se quedó a unos pocos pies de distancia y los observó. Ha estado alcanzando cosas con más propósito esta semana, dijo ella, no solo golpeando lo que está cerca, sino alcanzando cosas específicas que quiere. ¿Es eso temprano?, dijo Cole. Vera dice que está adelantado a donde ella esperaría. Clara dijo, dice que va a ser particular con las cosas. ¿Es eso una advertencia?, dijo Cole. Es una observación, dijo Clara. Puedes decidir qué hacer con ella. Cole miró a Henry mirando el patio. Algo en su rostro era más fácil de lo que había sido en marzo. No suave, Cole Garrett no era, y probablemente nunca sería un hombre que llevara sus sentimientos por fuera de ninguna manera que pudiera describirse como suave. Pero la vacuidad controlada que había sido su expresión constante durante las primeras semanas había dado paso a algo más vivido, menos defendido. El rostro de un hombre que se había estado presentando en el mismo lugar el tiempo suficiente como para haber dejado de prepararse para ello y haber comenzado simplemente a estar allí. Encontré una propiedad, dijo Cole. En el pueblo, en el extremo sur, 3 acres, una casa pequeña que necesita trabajo pero es sólida, lo suficientemente cerca como para que pueda estar aquí en 20 minutos si me avisas. La miró. Quiero que lo sepas antes de que esté hecho, igual que la venta de madera. ¿La vas a comprar?, dijo Clara. Sí, dijo él. Me gustaría que la vieras primero si estás dispuesta. No te pido que tengas una opinión al respecto, solo me gustaría que la vieras. Clara lo consideró. Él sostenía a Henry contra su hombro, y Henry tenía un puño en su cuello y el otro en su cabello,
Y Cole aparentemente había decidido que ambas cosas eran aceptables porque no se había movido para desalentar ninguna de las dos. Pensó en lo que le había costado decir. Me gustaría que la vieras. Sabiendo que ella podría decir que no. Sabiendo que pedir algo directamente era un tipo de riesgo diferente a simplemente seguir presentándose dentro de los límites que se le habían dado. De acuerdo, dijo ella. El próximo sábado le pediré a Nettie que cuide a Henry por una hora. Cole la miró. Gracias, dijo. No me agradezcas todavía, dijo Clara. No la he visto. La propiedad en el extremo sur de Ridgeon Creek era todo lo que Cole había dicho que era. 3 acres, casa pequeña, estructura sólida, necesitando trabajo. Clara la recorrió con él el sábado siguiente por la tarde, mientras Nettie se sentaba en la cocina de los Shaw con Henry y una taza de café, y la expresión particular de una mujer que no tiene opiniones sobre lo que otros adultos eligen hacer, y le gustaría que todos lo supieran. Cole le mostró la cocina primero, lo cual ella entendió que era deliberado. Un hombre que la conocía en absoluto sabía que la cocina era donde ella formaba su primera y más duradera opinión de cualquier espacio habitable. La cocina era pequeña, pero tenía una buena ventana al sur y una estufa sólida y suficiente espacio en la pared para las estanterías que una cocina funcional requería. Abrió 2 puertas de gabinete, las cerró y se quedó en medio de la habitación por un momento. La estufa tira bien, dijo. Tira bien, dijo Cole. Hice que un hombre la revisara. Pasó por las otras habitaciones sin comentarios. Cole caminó con ella y no dijo nada que no fuera práctico. El estado del techo, el estado de los marcos de las ventanas, lo que necesitaba trabajo, en qué orden. No habló de lo que la casa podría llegar a ser o lo que podría significar. Habló de lo que era y lo que necesitaba, que era como ella prefería que le hablaran de cosas reales. Terminaron en el escalón trasero, mirando los 3 acres, que en junio se habían vuelto verdes de la manera en que lo hacen las cosas que han estado esperando una razón para crecer. Necesita mucho trabajo, dijo Clara. Sé que sí, dijo Cole. La ventana sur de la cocina deja entrar buena luz, dijo ella. También lo sé, dijo Cole. Miró los 3 acres. Pensó en la cabaña de los Garrett y la mañana de enero y la puerta cerrada y el frío. Pensó en la puerta de Vera y la puerta de Nettie y el pan dejado sin nombre y todos los sábados y el paño de cocina que Cole había olvidado en su hombro en abril cuando le preguntó si había un camino hacia adelante. Pensó en Henry en su cesta con un calcetín puesto y otro quitado y la total y sencilla seguridad de su rostro dormido. Pensó en lo que le había dicho a Vera. Estoy esperando para estar segura. No estaba segura de que alguna vez lo estaría del todo. Entendió ahora que la certeza no era el estándar que realmente había estado esperando. El estándar que había estado esperando era algo más honesto que la certeza. Era la capacidad de mirar una cosa claramente, con pleno conocimiento de su historia y sus costos, y decidir que valía la pena lo que requería. No porque la historia estuviera limpia, no porque los costos se hubieran saldado, sino porque lo que era posible a partir de aquí era lo suficientemente real como para dar un paso hacia ello. Se dio la vuelta y miró a Cole de pie a su lado en el escalón trasero de una casa que le había pedido que viera porque quería que la viera. No porque pensara que ella lo aprobaría, no porque estuviera pidiendo algo específico, sino porque ella era una persona cuyo testimonio le importaba de una manera para la que aún no había encontrado palabras, pero que estaba demostrando en su lugar, un sábado a la vez, en el único lenguaje que ella le había dicho que aceptaría. Cole, dijo ella. Sí, dijo él, voy a preguntarte algo y necesito que lo respondas honestamente, no cuidadosamente, honestamente. De acuerdo, dijo él. La miró directamente. ¿Entiendes lo que me hiciste en enero? Dijo ella. No como se vio desde afuera, lo que realmente hiciste, lo que costó. Él guardó silencio por un momento. El silencio real, no el silencio preparado. Sí, dijo, sé lo que hice. Puse el costo de mi propio miedo sobre ti porque eras la que estaba allí
y yo era el que tenía la puerta. Hizo una pausa. Sabía que decías la verdad y te envié a ello de todos modos. Lo he sabido desde la mañana en que sucedió. Lo he estado sabiendo todos los días desde entonces. La miró fijamente. No puedo deshacerlo. No voy a pararme aquí y decirte que puedo. Lo que puedo decirte es que lo he entendido completamente cada día desde marzo, y tengo la intención de seguir entendiéndolo por el tiempo que sea necesario. Clara sostuvo su mirada. La sostuvo durante un largo momento. No puedes comprar tu salida de enero con sábados, dijo ella. Lo sé, dijo Cole. La confianza de Henry no es un intercambio por lo que me debes. También lo sé, dijo él. No estoy tratando de intercambiar nada. Estoy tratando de ser alguien que valga la pena tener cerca. Esas son cosas diferentes. Y lo sé. Clara inspiró, expiró. Miró los 3 acres que se volvían verdes bajo el sol de junio y tomó su decisión como tomaba todas sus decisiones. Honestamente, con pleno conocimiento del costo y sin apartar la vista de ninguna parte de ello. Voy a necesitar más tiempo, dijo, antes de que algo cambie entre nosotros que no esté ya establecido. No estoy lista para moverme más rápido de lo que estoy lista para moverme, y no fingiré lo contrario. No te pido que lo hagas, dijo Cole. Pero tampoco estoy cerrando la puerta, dijo ella. Quiero que lo sepas claramente. Cole la miró. Algo se movió en su rostro, profundo y silencioso. No la fractura dramática que había visto a la luz de la lámpara en marzo, sino algo más firme, algo que parecía construido para durar en lugar de para impresionar. Giró su sombrero una vez en sus manos y lo mantuvo quieto. Es suficiente, dijo. Es más que suficiente. No lo hagas más de lo que es, dijo ella. No lo hago, dijo él. Sé lo que es. Es una puerta que está abierta y no me han echado. Y voy a seguir presentándome y haciendo el trabajo y no presionando nada que no estés lista para ofrecer. Eso es lo que es. Hizo una pausa. Eso es todo lo que necesito saber para proceder. Clara lo miró un momento más. Luego se dio la vuelta y bajó del escalón trasero hacia los 3 acres, caminando hacia el verdor, no hacia nada en particular, solo moviéndose a través de él, sintiendo la elasticidad del suelo de primavera bajo sus botas. Cole se quedó en el escalón. No la siguió. Entendió que ella no se estaba alejando. Simplemente estaba haciendo lo que siempre había hecho, moviéndose por el territorio frente a ella a su propio ritmo, tomándole la medida, decidiendo qué era real y sobre qué podía construir. Caminó hasta el borde lejano de la propiedad, donde un solo álamo se erguía en la línea de la cerca, sus hojas recién salidas, de un verde pálido y brillante a la luz de la tarde. Se quedó bajo él por un momento. Pensó en Henry. Pensó en su agarre en el dedo de Cole esa primera mañana, seguro e incuestionable, el agarre de alguien que aún no había aprendido a dudar. Pensó en lo que significaría dejar que Henry creciera, sabiendo que su padre había venido y que ella no lo había rechazado. Pensó en lo que significaría permitirse a sí misma crecer hacia algo que no fuera simplemente supervivencia, no simplemente el mantenimiento de un sistema que se sostenía, sino algo que tuviera espacio para lo siguiente, sea lo que sea que resultara ser lo siguiente. Aún no estaba allí, pero estaba parada en el suelo sobre el que se construiría, y el suelo era sólido, y ella conocía el suelo sólido cuando lo sentía bajo sus pies. Se dio la vuelta y caminó de regreso a través de los 3 acres. Cole todavía estaba en el escalón donde lo había dejado, con el sombrero en las manos, esperando sin impaciencia. Subió al escalón y se paró frente a él. El álamo es un buen árbol, dijo ella. Lo es, dijo él. Henry querrá treparlo cuando sea mayor. Cole la miró. La quietud en su rostro llegó hasta el fondo esta vez, profunda y firme. Entonces me aseguraré de que la propiedad siga en pie cuando tenga la edad suficiente para intentarlo, dijo. Clara lo miró durante un largo momento. Todo el peso de lo que los había llevado a este escalón trasero, en una tarde de junio, se sentó entre ellos. Enero y la ventisca, y la puerta de Vera, y la puerta de Nettie, y el pan sin nombre, y la marca en un ojo marrón, y todos los sábados y un paño de cocina olvidado en un hombro, y ella lo dejó sentarse.
Se había ganado su lugar allí. Luego dijo, vuelve a por tu caballo. Llegamos tarde para recoger a Henry y Nettie lo ha estado cuidando durante una hora. Cole se levantó, se puso el sombrero, se puso a su lado, no delante, no detrás, al lado. Y caminaron juntos por la tarde de junio de regreso a la granja Shaw, donde Henry esperaba. Y el álamo se erguía en la línea de la cerca lejana detrás de ellos, y los 3 acres yacían verdes y silenciosos, y llenos de la promesa particular de la tierra, a la que aún no se le ha pedido que dé todo lo que tiene. Clara Maddox había entrado en Ridgeon Creek en enero con un baúl de viaje, $43 y un niño que estaba decidida a traer al mundo en sus propios términos. Había hecho exactamente eso. Había construido una habitación y un sistema y una vida que se sostenía, y la había sostenido ella misma, y no había esperado a que nadie viniera a hacerlo más fácil. Lo que viniera ahora, fuera lo que fuera, se construiría sobre esa base en esos términos, a su ritmo, en su propio tiempo, no dado, no recibido, construido, de la manera en que construía todo, una pieza honesta a la vez. Eso era suficiente, siempre había sido suficiente. Y de pie a la luz de junio con el suelo sólido bajo sus pies y Henry esperando al final del camino, Clara supo clara, completa y sin necesidad de que nadie más lo confirmara, que siempre lo sería.